Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hablemos del caso de Manuel Monsalve. A ver, ¿en qué aspecto? En que hay una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y ayer estaban citados dos de los principales asesores del presidente de la República, ni más ni menos que su jefe de gabinete. El jefe de gabinete de estas autoridades políticas, imagínense, del presidente, es fundamental porque es una especie de sombra del presidente. Conoce su agenda, le encargan misiones especiales, recibe personas, es la especie de antesala al presidente. Muchos llaman al jefe de gabinete para poder tener una audiencia con el presidente. Es prácticamente quien está todo el día al lado de él y por lo tanto conoce no solamente todos su agenda, como les decía, también sus secretos, las conversaciones que tienen y por lo tanto es una persona esencial, tan esencial que supo inmediatamente de lo que estaba ocurriendo con Manuel Monsalve. De los pocos que supo es el jefe de gabinete Carlos Durán, que ayer estaba citado en la comisión investigadora, y además el jefe estratégico del gobierno, que es el llamado jefe del segundo piso, Miguel Crispi. Ellos aseguraron ante la comisión investigadora del caso Monsalve que su función en la crisis se limitó, solamente hicieron buscar un reemplazante para el subsecretario del Interior. En el oficialismo dicen que los asesores no están protegiendo al jefe de Estado y que si es necesario deberían considerar sus renuncias. La oposición, en tanto, apuntó sus dardos contra Miguel Crispi y consultarán a la Contraloría si es efectivo que las conversaciones con el presidente son reservadas, son privadas. Gonzalo Holguín, buenos días. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tomás Cati. Así es, crispada, confrontacional y con duras recriminaciones. Así fue una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora por el denominado caso Monsalve, en donde estuvieron presentes, como ustedes decían, el jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, y también su jefe de gabinete, Carlos Durán, y donde Crispi repitió ante cada consulta que le hicieron que las conversaciones con el presidente de la República son privadas. En esta oportunidad, Crispi se negó a entregar mayores antecedentes y las conversaciones sostenidas con el mandatario respecto a las acciones que se adoptaron y las que se omitieron para enfrentar la crisis, pese al interrogatorio diagramado por parlamentarios de oposición y que incluso tuvieron a diputados oficialistas como protagonistas. No obstante, una pregunta de la diputada y jefa de bancada demócrata, Johanna Pérez, logró motivar algún tipo de respuesta con contenido. Precisó que no supo de la denuncia antes que el mandatario, que no participó de la decisión de enviar a Monsalve al sur y hablar con su familia para la que les informara que existía una denuncia en su contra y que Boric no les contó, al menos el día martes 15, que el ex subsecretario accedió a las cámaras del hotel donde se hospedaba. También dijo que la reserva y delicadeza del caso fue lo que motivó que la denuncia no fuera comunicada al resto del comité político, incluyendo a las ministras de la Mujer Antonio Orellana y también de Secretaría General de Gobierno Camila Vallejo, lo que le ha valido, sabemos, amplios cuestionamientos. Las conversaciones con el presidente de la República son privadas. Yo entiendo la molestia que esta respuesta pueda generar, pero es así. Ni yo, ni el jefe de gabinete del presidente fallecido Sebastián Piñera o los jefes asesores de la presidenta Bachelet podrían responderle porque no nos corresponde nuestro rol. Yo no estoy aquí en mi calidad de Miguel Crispi. La frustración de los parlamentarios de las distintas oposiciones fue evidente. Apuntaron a un gobierno transparente de cartón, a la existencia de un pacto de silencio en la moneda e incluso cuestionaron la calidad de los asesores al limitarse a recibir instrucciones del presidente y, al parecer, no a asesorarlo. Ante la disconformidad solicitaron que la Contraloría General de la República que dé su opinión respecto de la naturaleza privada de las conversaciones entre el presidente y sus asesores y que, de desestimar esta tesis, buscarían citar nuevamente a Crispi y también a Durán. La diputada de la UDI, Flor Weiss, instó a Crispi a renunciar por desatar la peor crisis política y comunicacional que ha atravesado el actual gobierno. No,
dado el cúmulo de cuestionamientos a su labor, ¿no le parece que su permanencia en el cargo, más allá de velar por los intereses del gobierno, responde a una prioridad personal de mantener su puesto a toda costa, sin importar el daño que esto cause a la administración? Quiero saber cuál fue su recomendación al presidente Boric. Aquí dijimos que aquí había que responderlo todo. No habló las casi 2 horas que lo hizo Crispi, pero 30 minutos fueron necesarios para entregar mayores antecedentes que los anteriores 120 minutos. Así se podría resumir la presentación del jefe de gabinete, el presidente Carlos Durán. Dijo que el mandatario les contó de la denuncia el martes en la tarde, que era grave, que la salida de Monsalve era inminente, eso lo había dicho el presidente de la República, y que incluso les indicó que debían buscar un reemplazante. Ambos fueron insistentes en que la primera instrucción del presidente de la República fue que Carlos Durán y Miguel Crispi se diera la tarea de buscar al nuevo subsecretario del Interior, entendiendo que Monsalve iba a salir del cargo. Además, explicitó que Boric les confirmó que Monsalve saldría del cargo el día miércoles y que los detalles que reveló el medio La Segunda sobre la denuncia el día jueves 17 de octubre, en ese momento eran desconocidos para el equipo de presidencia. La instrucción explícita por parte del presidente fue la de estudiar y proponerle nombres para poder decidir un reemplazo. Luego de la reunión con el ex subsecretario, el presidente me comenta que a su juicio la salida de Manuel Monsalve de su cargo era inminente. Durante la mañana del jueves, diferentes medios publican información sobre la denuncia, información cuyo contenido hasta ese entonces ignoraba e ignorábamos. Si bien en el oficialismo algunos parlamentarios optaron por remarcar que desde la derecha se insistía en preguntar asuntos que no podían ser revelados y que la sesión se prestó para la chacota y para el show mediático, otro sector del oficialismo tuvo una mirada más crítica respecto a la responsabilidad que parecían no haber asumido ni Crispi ni Durán. La diputada y jefa de bancada de los independientes PPD, Camila Musante, dejó entrever que los asesores expusieron al presidente y que resulta inverosímil que al parecer hayan tenido tan poca injerencia en las decisiones que se terminaron tomando. Agregó que hay que proteger al presidente y que si para eso Crispi debe renunciar, debe hacerlo. Pero lo que me parece un poco inverosímil es que él, teniendo contacto, no sea capaz de responder algo tan sencillo como si asesoró o no asesoró. Y yo espero, por la protección y el cuidado que tenemos que tener respecto a la figura del presidente de la República y nuestro presidente, el presidente Boric, que le asuma responsabilidad, e insisto, y si eso requiere un paso al costado, una salida, bueno, que así sea. Por otro lado, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, expuso que es un mal antecedente que los asesores desconocieran que Monsalve no asistió al punto de prensa del día 23 de septiembre a propósito del balance de Fiestas Patrias y expuso que ha solicitado por transparencia los correos electrónicos enviados entre el martes y el jueves de esa semana por parte de Durán y de Crispi. Esto tiene un objetivo. Busca ratificar que hayan recibido la instrucción de buscar un reemplazante desde el mismo día martes. El mal antecedente es que el segundo piso de La Moneda no sabía que el ex subsecretario no fue al punto de prensa el 23 de septiembre, después del fin de semana, con más homicidios. Y un buen antecedente para el gobierno, que es que el presidente habría solicitado, antes de la reunión con el ex subsecretario Monsalve del martes 15, buscaran nombres para reemplazar al ex subsecretario Monsalve. Con las dudas de si a futuro se requerirá de más de una sesión por semana, en las próximas sesiones se va a buscar invitar a la ex jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, a la ex periodista de la Subsecretaría del Interior, Ilse Sepúlveda, y también a Camilo Araneda, sociólogo cercano al presidente que se desempeña en la División de Gobierno Interior. También expondrá la jefa de gabinete del ministro del Interior, Pía Mundaca, quien no pudo hacerlo este lunes. Tomás Cati, sin duda uno de los cuestionamientos más significativos que aparece después de este interrogatorio que se hace a Crispi y a Durán es el nivel de reserva por el lado de la oposición, pero quizás más interesante es este análisis que indica que al parecer ellos van dando pistas de que tuvieron menos injerencia de la que uno se imagina que podrían haber tenido los asesores más cercanos al presidente de la República, en muchas ocasiones haciendo alusión a que el presidente en realidad les informó de decisiones que parecían ya tomadas, en lo que evidentemente fue cuestionado el oficialismo, porque sabemos que en política está instalada esta figura del fusible, del cortafuego, en donde las personas cercanas al mandatario tienen que asumir la
las responsabilidades para que la cadena de responsabilidades políticas no siempre se concentre única y exclusivamente en el presidente de la República. Bueno, lo cierto es que ellos simplemente fueron en una línea argumentativa de indicar que hubo decisiones clave que se tomaron en esas fatídicas 48 horas en las que parece, según lo que ellos mismos dicen en la comisión, que ellos no tuvieron mayor injerencia y algunas de ellas simplemente las conocieron una vez ya estaban tomadas, a saber, una de las más controversiales, la decisión de que Manuel Monsalve fuera al sur del país el día miércoles 16 de octubre. A ver, Mira, algunas de las preguntas a las que Miguel Crispi respondió que eran conversaciones privadas, para que, a ver, fijemos la expectativa que había de parte de la comisión, la tengamos clara, y lo que finalmente sucedió, que es básicamente nada en esta sesión. Preguntaban, por ejemplo, ¿de qué manera impactó no haberte vinculado inmediatamente el día miércoles en la tarde al subsecretario Manuel Monsalve? Respuesta: son conversaciones privadas. Respecto a las evaluaciones políticas que se hacen dentro de la moneda, son conversaciones privadas. Otra pregunta: ¿usted recomendó o no que el señor Monsalve pudiera renunciar en el minuto que usted se entera de la denuncia? Crispi dijo, diputada, porque fue la diputada Morales de Renovación Nacional, las conversaciones con el presidente son privadas. Otra pregunta: ¿usted hizo alguna consulta a alguien que lo asesora desde el punto de vista legal respecto a la eventual violación de la ley de inteligencia? El contenido de aquello es privado, fue la respuesta. Otra pregunta: ¿cuál fue su recomendación al presidente Boric de que solicitara la renuncia al ex subsecretario de inmediato? Y si no fue así y no fue tomado en cuenta, ¿no cree usted que debería renunciar? Crispi dijo, las conversaciones con el presidente de la República son privadas. Y en eso se pasaron 3 horas, entre Crispi y luego Durán. Miguel Crispi dijo 21 veces que las conversaciones eran privadas. Por si alguien no lo quería escuchar, entender, lo repitió. Usted dirá como loro, otros dirán fue una campaña de repetición, otros dirán lo que usted quiera. 21 veces dijo, mire, las conversaciones son privadas. ¿Qué más dijo? Algo que es muy común en el oficialismo. Hay un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo. Y por lo tanto, no nos vengan a nosotros a decir cosas porque estamos aprendiendo, pues. Y usted tiene que entender que nosotros estamos en este proceso. Yo diría que aquí hay 2 aspectos. Uno es un aspecto legal. ¿Estaban Crispi y Durán en condiciones legalmente de no contestar? Esa es la primera pregunta y yo creo que todavía no tiene respuesta. Da la impresión, algunos dicen que tenían la obligación de responder, pero que podrían haber pedido sesión secreta. Ahora bien, las sesiones secretas en el Congreso están llenas de filtración. El Congreso en realidad es una institución que está muy degradada y por lo tanto, ¿quién va a pensar que en una sesión secreta no vayan a haber filtraciones, porque además no son después perseguidos los filtradores, por decirlo de alguna manera? Eso por una parte. Hay otros que dicen que no estaban obligados a responder porque este no es un tribunal, donde sí hay una cierta obligación. 2, desde el punto de vista político, porque en la parte jurídica alguien tendrá que decir o alguien tendrá que resolver si había obligación o no. Pero desde el punto de vista político, ¿por qué pasa todo esto? Pasa porque normalmente en los gobiernos, en cualquiera, de cualquier signo, hay ciertos funcionarios, altos funcionarios que son fusibles para no llegar al presidente de la República. Pero cuando los fusibles no funcionan, se llega hasta arriba y todo se tensiona. Porque si hoy día, por ejemplo, Crispi no fuera el jefe del segundo piso, no habría sido citado, podría haber dicho cualquier cosa y se va, ya no es funcionario. Se produjo la responsabilidad política. Lo que pasa es que con todo lo que ha ocurrido no ha habido responsabilidades políticas. Salvo Manuel Monsalve, pero eso es obvio porque Manuel Monsalve está en la cárcel, pues no iba a seguir siendo subsecretario desde la cárcel. Pero no hay más. Y ese es el gran problema que ha existido acá. Entonces los cortocircuitos, los fusibles, digamos, no han funcionado y por lo tanto todo está cortocircuitado, por decirlo de alguna manera. Hay cortocircuitos, eso es. Y es muy difícil solucionar todo esto ante la decisión presidencial de mantener a todos en el mismo puesto. De que aquí como que si no hubiera pasado nada cuando han pasado cosas. Ahora, ¿qué es lo que han dicho Crispi y el jefe de gabinete? Carlos Durán, han dicho lo que nos encomendaron a nosotros buscar un subsecretario. Primera noticia que tenemos. ¿Lo dijo antes Carolina Toa? No. ¿Lo dijo antes otra persona que haya sabido? No.
¿Es verdad que desde el día martes estaban buscando un subsecretario? No sabemos. Esta es solo la versión de ellos. ¿Lo dijo Gabriel Boric en su extensa conferencia de prensa? No. Cuando Gabriel Boric dijo voy a decir todo, ¿se acuerdan los 53 minutos? Esto no lo dijo. Que podría haber sido un argumento de defensa, ¿no es cierto? Decir, mire, yo me preocupé, me puedo haber equivocado, ¿no?, en que no se haya ido de inmediato, pero sabía que tenía que irse y de inmediato empezamos a buscar un reemplazante. ¿Lo dijo? No. No, de hecho el primero que lo dijo fue Álvaro Elizalde, pero el domingo. Recién ahora. Ahora, el domingo. Es la nueva, por eso te digo, es la nueva versión. Se nota mucho, digamos, que hay una nueva versión. Sí. A la torta le cambiaron un elemento. Hay una nueva versión. ¿Es verdad? No sabemos. ¿O es la bajada comunicacional? No lo sabemos. Pregunta, ¿es necesario tener un reemplazante para que alguien se vaya? No, porque podría subir un subrogante, ¿no es cierto? O sea, eso de andar buscando un reemplazante para que se vaya Monsalve es una tontera. De hecho, cuando se fue Monsalve, no había reemplazante, lo nombraron después. Me refiero a Luis Cordero. Por lo tanto, si esa es la excusa para no haberle pedido de inmediato la renuncia a Monsalve, esa excusa no sirve. Solo se pretende decir que ya había una decisión de que se fuera. En el fondo eso es. Es que solo esperaron, pero no para mantenerlo en el cargo. Si tú analizas, a ver, todo lo que ocurrió, Gonzalo, esto avanzó a aclarar las cosas, porque eso permite una comisión investigadora, ¿no es cierto? Aclarar las cosas, o dejó las cosas más o menos igual. Sí, más o menos igual. Hay que decir que aquí se tiene que iniciar una conversación más en serio respecto de los precedentes que implica que una comisión investigadora pretenda conversar con asesores de gobierno. Hay algunas cuantas razones para decir que quizás ya no es tan aconsejable, o que si es que lo va a hacer, esta instancia debe marcar un precedente respecto, como tú decías, Tomás, del nivel de obligación que tienen de dar respuesta. Y en eso evidentemente hay un par de defensas que ellos ya han planteado. La primera es que son subalternos y que en ocasiones solicitarles que revelen contenido de las conversaciones implica revelar cuestiones que hayan dicho o dejado de decir las personas que les permitieron asesorarlos, básicamente sus jefes, y en este caso no es cualquier jefe, es el presidente de la República. Entonces es muy delicado el tema de que revelen esas conversaciones. Pero también uno podría argumentar que, digamos, que la Contraloría opina distinto, que efectivamente la ley de transparencia para los funcionarios públicos tiene otro nivel de calidad, entonces la citación a la comisión investigadora te conculca o te involucra que uno tenga que entregar antecedentes de todo tipo sin dejar nada fuera. Ese es un precedente, digamos, muy llamativo, y que una de las cosas que se comentaba ayer es que eso es delicado dejarlo, digamos, para todos los gobiernos, incluso vamos a decir algo que es una cuestión de autopreservación en política. Normalmente las oposiciones van siempre calculando cómo van atacando o cuestionando a los gobiernos, y en ocasiones hay líneas de ataque que como que se las guardan porque el día de mañana también les podrían afectar. Y esta es una de ellas, sin duda. El día de mañana, un asesor presidencial que tenga obligación de contestar lo que le deja o no le deja decir el presidente de la República podría ser para los gobiernos y para su proceso de toma de decisiones complicado, peligroso. Por supuesto que después está el tema de la fe pública, de la ciudadanía, de la transparencia, de que merecemos saber quiénes son los que toman las decisiones y cómo las toman, qué es lo que tiene a la vista y lo que no. Pero evidentemente que hay un tema de utilidad que queda de manifiesto, y tú lo decías, Tomás, eso es verdad. La idea del secretismo no flota. Hay un par de parlamentarios que tienen esa idea, pero la verdad es que no les convence a nadie la posibilidad de que esta conversación sea tenida en secreto. Y después, confirmar o no si es que es efectivo que una de las primeras instrucciones, o la primera que se le da a los asesores del presidente, es que busquen un reemplazante, y que la única acción clara que alguien señaló en esa línea es lo que yo les contaba, esto de que el diputado Tomás Lagomarsino pidió por transparencia todos los correos electrónicos enviados de las casillas de Carlos Durán y Miguel Crispi entre el martes y el jueves de esa semana. Veremos si es que esos correos en sí mismos muestran alguna luz, aunque yo no tendría tanta esperanza, porque el propio Miguel Crispi dijo que la manera en que decidieron hacer la búsqueda, por la naturaleza de la denuncia que estaba sobre la mesa, fue de extrema reserva. Entonces uno se imagina que esa extrema reserva involucrará que no haya registros digitales de nada de ninguna de las gestiones que hicieron, y ahí pasamos a una cuestión que, como ustedes señalaban, Katy y Tomás, se trata más de si les creemos o no les creemos.
porque claro, Registros no debía saber de que se pusieron a buscar un subsecretario tan rápido, que fue prácticamente lo único que hicieron. Y yo insisto, lo que sigue siendo más llamativo son aquellas cosas que ellos muy a la pasada dijeron: no, nosotros nos enteramos, a nosotros se nos comunicó esto, a nosotros se nos dijo aquello. Entonces en este momento la verdad uno no sabe si la decisión de que Manuel Monsalve fuese al sur del país vino del presidente de la República solo. Hay otro asesor o asesora de relevancia que no conozcamos, que fue la persona que interlocutó con el presidente, porque ya sabemos que ni Toá, ni Durán, ni Crispi formaron activamente parte de esa decisión. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Gonzalo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.